Escuchado hablar sobre esta historia. Así es que estaban muy emocionados y querían salir de pobres. Eran tan pobres que ni siquiera tenían herramientas para trabajar. Así que, para ir a buscar el tesoro, pidieron herramientas prestadas. Y unos dicen que hasta fiadas en la tienda de la esquina. Llevaron un pico, una pala, una barra, unos morrales para el lonche y hasta un guaje para el agua. Así que iban entre el monte. Pobrecitos, llegaron todos cansados y rasguñados, porque iban entre mezquites, huizaches, retamas, se enterraron hasta tasajillos. Y cuando llegaron a la entrada de la cueva, vieron una piedra que la estaba cubriendo. Así que entre todos, a la 1, 2 y 3, quitaron la piedra y entraron. Pero apenas habían entrado, se escuchó una voz que decía: todo o nada, todo o nada. Uy, aunque tenían mucho miedo, uno de ellos luego contestó: todo. Y así, de la nada, empezaron a aparecer joyas, rubíes, esmeraldas, relojes, lo que se imaginen. Estaban requete emocionados y empezaron a contar, pero contando se quedaron dormidos. Al otro día, cuando despertaron, lo primero que escucharon fue la voz de ultratumba que insistía: todo o nada. Todo volvieron a contestar. Estuvieron cantando. Todo no se acababa. Lo que sí se acababa era el lonche y el agua. Así que se estaban desesperando, pero seguían contando y contando. Cuando pensaron que era suficiente, fueron a la salida. Esa piedra que quitaron para entrar estaba otra vez en su lugar. Qué raro, pensaron, y trataron de quitarla, pero la piedra que cubría la entrada nomás no se movía. ¡Ya vámonos! ¡Mejor ya vámonos! Les dije que no viniéramos. Ay, sí, mira, si eres el primero. Ahora se aguanta. Y ahí estaban los muchachos discutiendo. Y como el tesoro ya no les cabía en otro lado, pues se quitaron los zapatos y los calcetines y los rellenaron con joyas y joyas. Pero el tesoro no se acababa. Así que se quitaron también las camisas, las abotonaron bien, las anudaron de la parte de abajo y las rellenaron con joyas y joyas. Fueron otra vez a tratar de quitar la piedra, pero no se movía. Ya estaban bien desesperados. Así que esta vez se quitaron los pantalones, los amarraron de la parte de abajo y los rellenaron de joyas y joyas. Pero el tesoro nomás no se acababa. Y el muchacho, el que ahorita les platiqué que estaba ya bien desesperado, ese tenía todo planeado. Nada más esperó la voz: todo o nada. Nada, contestó. Y así como había aparecido, todo aquel tesoro desapareció. Solo que también desaparecieron los zapatos y los calcetines y los pantalones y la camisa. Así que los muchachos de Linares regresaron al centro, sí, pero más pobres que antes, porque ahora debían las herramientas que habían pedido fiadas y regresaron en calzoncillos. Así que yo digo que esto de andar buscando tesoros nomás no funciona. No falta que te den un susto. Acá por la calzada, hacia los panteones, también ahí cuentan de tesoros. Dicen que una tarde un hombre hacía un pozo grande, estaba talachando y excavando por ahí, porque lo que quería conseguir era hacer un enorme hueco donde cupiera una cisterna. Así que estaba cavando cuando su herramienta tocó con algo. Así que se detuvo. Pues parece que era una caja. La gente dice que contenía un tesoro, ya que a ese hombre no se le volvió a ver. Así que en ese lugar dicen que solo quedaron 2 piedras grandes. Una tenía la figura de una mujer con un pescado en cada mano, y la otra, la figura de un hombre con una flecha que dicen que apuntaba para otro tesoro más grande. Pero pues como movieron las piedras y se sigue construyendo por ahí, pues nadie sabe dónde está. Pero sí les aseguro que hoy en día la gente de Linares sigue buscando. A veces lo que se encuentra son solo sustos. Allá por la escondida
no sé si ustedes han escuchado hablar de Las Vegas. Allí en Las Vegas hay una casona y hay un lugar de la planta alta donde se sienten escalofríos nomás de entrar. Dicen que en esa casa hay unas vibraciones que hasta los muchachos estos de los programas de radio y televisión que se dedican a los fenómenos de lo paranormal han llegado a Linares a estudiar, llenos de curiosidad. ¿Y qué creen? Se van llenos de miedo y juran no volver a regresar. Nadie sabe qué pasó en esa casa de hacienda, en ese casco, pero dicen que nomás al entrar se siente muy, muy feo y que nadie que haya pisado ahí, lleno de curiosidad, quiere volver. ¿Quién sabe qué estará pasando en ese lugar? Lo cierto es que estas pláticas de estas cosas paranormales no solamente son acá entre la gente como nosotros, no, si hasta en alta sociedad se comenta esto, que les ha tocado ir por ahí y en los restaurantes, en las pláticas de sobremesa y en las de lugares de alta sociedad, ahí también saben de estas cuestiones. Pero bueno, nadie sabe si sean ciertas. Este que les voy a contar sucedió en la hacienda de Guadalupe. Ahí dicen que un grupo de hombres se encontraban descansando después de una larga jornada de trabajo. Ahí estaban, yo digo que descansando y pues tomándose unas cheves. Así que uno de ellos de inmediato le dieron ganas de ir a hacer aguas. Así que se alejó del grupo y en eso estaba. Cuando sintió que alguien lo estaba mirando, volteó y vio que sí, que ahí estaba un soldado que tenía los dientes de oro y que le sonreía. Chihuahua, terminó de abrocharse y cuando volteó, el soldado ya no estaba. Han de haber sido mis compañeros que me jugaron una broma. Regresó con ellos y les preguntó, ¿quién me ha jugado esta broma? ¿A quién se le ocurre cuando uno está haciendo sus necesidades? Yo no fui, yo tampoco, yo menos. Así que nadie quiso, pues, aceptar que le habían hecho broma. Y el hombre, pues, se fue a su casa, a terminar de descansar, se acostó. Pero, ¿qué creen? Ya no se volvió a parar. Cayó enfermo, se petateó. Dicen que ese hombre, pues, tampoco ya no se le vio más. Al que sí se sigue viendo allá en la hacienda de Guadalupe, pues es al soldadito ese de los dientes de oro. Así que yo no les aconsejo ir a hacer sus necesidades al monte y luego que alguien lo esté viendo. Pero si alguien quiere ir, pues vaya, al cabo la hacienda está muy cerca. Les voy a contar una más. Esta no ocurrió como las que acabo de contarles, ¿no? Esta sucedió en el casino donde van esas damas que se hacen peinados para arriba, todas emperifolladas. Esta narración que les voy a contar es de Mercedes Garza, una mujer de esas que viajaban por Europa de manera común y esta vez regresaba de los Estados Unidos. Así que la primera cita que tenía era en el casino con las damas de sociedad. Ahí se reunió con ellas esa tarde. Estuvo platicando de cómo le había ido y de sus cuestiones del viaje. Cuando regresó a su casa, empezó a sentir un tos, una fiebre que le invadía el pecho y decidió acostarse, pero antes pidió a la servidumbre, ¿puede traerme un poquito de té de canela? Sí, señora. Se lo sirvieron, lo llevó a su recámara, se recostó. Nadie se dio cuenta que Mercedes ya no había bajado. Claro, el que sí se dio cuenta fue su marido, que cuando regresó esperaba ser atendido pues como un hombre se merece, pero no, Mercedes no bajaba. Así que preguntó por ella. ¿Dónde está mi mujer? En la recámara, patrón. Pues subió las escaleras, tocó la puerta y nadie contestaba. Así que insistió, nadie le abría, entonces dio la vuelta y por la ventanita de atrás pudo ver recostada sobre la cama a Mercedes y sobre el buró la tacita de té sin terminar.
las maletas hechas. Qué raro, pensó, siendo Mercedes como era. Para esta hora ya hubiera deshecho sus maletas para presumir sus telas, los sombreros, las cosas que había traído. Es más, a estas horas ya hubiera ido con la costurera a hacerse sus nuevos vestidos de embarazo. Pero no, seguía acostada, así que por la ventana, como pudo, entró el marido, solo para confirmar lo que ya sospechaba. Ahí estaba sobre la cama, el cuerpo inerte y frío de Mercedes. De inmediato llamó al doctor. Doctor, ¿de qué murió mi señor? ¿Cómo es posible que una mujer que en la tarde estaba bien esté muerta? El doctor Cantú ni siquiera lo sabía con certeza, pero de inmediato contestó. Murió de un paro cardíaco, sí. A todo el mundo se le para el corazón cuando se muere, ¿o no? Pues, él contestó. Y al día siguiente, el velorio en Linares hubiera sido el más recordado, si no fuera por lo que pasó después. En esa tarde y en esa noche, el viudo recibió las condolencias de todo el mundo. Asistió la alta sociedad, todo el mundo a saludar a la querida señora y al viudo. Las mujeres, amigas de Mercedes, no faltaron. ¡Ay, quién será la última que la vio con vida! Pobrecitos los niños, ¿quién cuidará de ellos? ¿Y el marido? ¿Cuánto tardará en casarse? Todo el mundo fue a ese velorio, hasta el afilador de cuchillos. Y eso que la señora le debió un dinero. Sí, así fue, saludaron, compartieron pañuelitos. En la tarde, cuando regresó el viudo, le dolía la mano. ¿Sería de tanto saludar? O no, también le dolía el pecho y también tenía tos. Se recostó y al día siguiente también amaneció muerto. Y después los niños, y luego después, poco a poco, todos los que habían ido al velorio, uno a uno. Pero no era tan triste, ¿no? Los que se murieron primero tuvieron mucha suerte. A esos los sacaban sus familiares. ¡Ay, me lo pone en la tumba de don fulanito de tal! Y si no tenían dónde, pues ahí me lo echa a la fosa común. Sí, ellos sí, pero a los que se murieron después, esos nomás les daba la fiebre y se envolvían solitos en una sábana y se salían aquí por la calle Hidalgo a esperar la carreta. Ah, y la carreta solo llegaba en la mañana. En la tarde, don Vicente, el enterrador, estaba ocupado enterrando a los muertitos. Pero era muy respetuoso. Cuando se llevaba a los que se habían muerto solos, si todavía no estaban bien muertos, siempre les preguntaba, ¿ya? ¿Ya? Y si no contestaban nada, pues los echaba al pozo. Pero si hacían a que fuera un pujidito, pues él los dejaba hasta que estuvieran bien muertos. Todos se morían. Bueno, todos menos uno, al que llamaron el Lázaro de Linares. Ese no se murió. Ese estuvo ahí envuelto, a un lado de la tumba. Y no se murió. Preguntaban que si ya, y siempre hacía quejiditos. Primero despacio, y luego cada vez con más ruidito. Hasta que un día empezó a pedirle a don Vicente, ¡agua! ¡Agua! Y don Vicente pues le llevó un poquito. Cuando recuperó fuerzas, ya hasta una piedrita le calaba, una piedrita que tenía en el espinazo. Y después se empezó a parar poco a poco. Don Vicente, ¿podría llevarme de regreso a casa? Es que a mí mi mamacita me dio por muerto y hasta me echó la bendición. Y si a uno, la mamá de uno, le dice que está muerto, pues debe estar muerto, ¿no? Y si alguien le cuenta que estoy vivo, pues imagínese.
No, pues si no hubo tiempo de imaginarse, para cuando acordaron, ya la carreta había llegado al centro, estaba enfrente de la casa de la señora. Cuando entró Lázaro, la señora le dio el patatús. Ahí miro que ahí quedó, se murió, se petateó, como dicen acá. La gente, los vecinos que habían salido a asomarse, solo murmuraban, uno por otro, uno por otro. Y bueno, esos son casos que se vivieron aquí. Murió mucha gente. Cuando el doctor se dio cuenta que esto era una epidemia y mandó una carta a don Nicéforo Zambrano, el gobernador, ya era demasiado tarde. Había cientos, miles de muertos en Nuevo León, en todo México. A esto que empezó allá por 1918, por cerca de los años 20, se les llamó la fiebre española, aunque parece que no venía de España, solo que como España no participó en la guerra, pues fueron los primeros que se dieron cuenta, así que le llamaron así, la fiebre española. Yo pude haber elegido cualquier lugar para morir, pero elegí morir en mi querido Linares. Muchas gracias. En Linares pasan cosas muy divertidas. Como en el año de 1987 vino una familia de lejos. Era un señor, una señora y dos niños. Pero cuando iban a visitar a la niña más pequeña, se daban cuenta que la mayor, de 9 años, si en la escuela era rara, en la casa era más. Se la pasaba todo el tiempo jugando con un tablero Ouija. Y ahí se la pasaba horas hablando con los espíritus del más allá. Y una noche, tal vez por descuido de la edad o por cuestiones de cansancio, no terminó aquel juego y se quedó dormida. Y de pronto algo surgió de ahí y la poseyó. ¡Fue maravilloso! Si a Osiel extraña, empezó a experimentar cambios todavía más aún, porque a veces se le encontraba así, en la madrugada, en la azotea de su casa, viendo al vacío. Cuando pasaba algún vecino y que iba caminando, se asustaba al ver a una niña ahí. Primero no sabían que era una niña y pensaban que era un fantasma. Luego ya veía que era la niña, así que tocaban a la puerta de la casa y ya salía el papá, quien iba por ella y la bajaba. Lo extraño es que no es de fácil acceso llegar a esa azotea. Y a veces esa niña, pues como cualquier otra niña, salía y se ponía a dar vueltas ahí en un alto afuera de su casa. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pero cuando pasaba algún perro, siempre le empezaban a aullar. Ni siquiera a gruñir, muchísimo menos a ladrar. Eran aullidos, aullidos aterradores. Y ella los corría diciéndoles groserías y amenazándolos de muerte. Pero llegó a tal grado que la niña de repente empezaba a defecar, orinar ahí en la sala, en la calle, donde fuera. Algunas personas ya se habían alarmado para ese momento, así que unos se iban a rezar ahí afuera. Entonces, dado que la niña iba de mal en peor, fueron a buscar ayuda de un médico. Y cuenta la viuda de aquel doctor, que a través de esa niña de 9 años, de esa pequeñita inocente, salía una voz aterradora, una voz de un hombre que decía que en vida había sido un ser malvado y que su cuerpo estaba tirado en cierto lugar del monte. Dado a los datos específicos tan precisos que una niña de 9 años no podría saber, entonces se buscó ayuda a la Iglesia Católica,
Así que desde la mismísima Catedral San Felipe Apóstol, el obispo de aquel entonces pidió una autorización a la Santa Sede del Vaticano para practicar un exorcismo. Toda la gente empezó a murmurar. Era algo que se mantenía en silencio, pero que todo el mundo sabía. Por supuesto, pasaron días para que se aprobara aquel exorcismo, pues tenía que pasar algunas pruebas, pero entre ellas fue el testimonio del médico de todo lo que escuchó de aquella voz. Unos días antes de que se practicara el exorcismo, el domingo, para ser exactos, en misa de 12, el obispo en su homilía le dijo a la gente: basta de que estén yendo con chamanes y brujas, que les lean el tarot, que usen esas hierbas y sobre todo, dejen de jugar a la ouija. Y alguien lo cuestionó después del sermón y le preguntó: tú todo lo que dijiste tiene que ver con lo que va a pasar en esa casa, ¿verdad? Y el obispo ni aceptó ni rechazó, solamente se fue. Como los vecinos ya sabían lo que iba a pasar, además de que en sus casas ya había días donde se habían manifestado ciertas sombras y sonidos raros, para ese día mandaron a dormir a sus niños con casa de abuelos, de tíos. Tenían miedo de que cuando se hiciera el exorcismo a aquella niña les pasara algo. Cuenta alguien que estaba en Monterrey y no sabía nada de esto, que él muy felizmente estaba esperando el autobús ahí por Garzazada, y entonces toma uno de los que van para Victoria. Cuando se subió ahí con el chofer y le dijo: yo quiero uno para Linares. El chofer se asustó y le dijo: a Linares, no vayas a Linares. En Linares está el mal suelto. Pero no le importó porque no creía en esas cosas. Así que se vino de inmediatamente para acá. Pero cuando llegó a la central, se dio cuenta que no había nadie excepto los señores que venden los boletos. Se le hizo algo muy extraño, sobre todo para cuando salió a la calle. Ni un alma viva estaba ahí transcurriendo por ese lugar. Así que empezó a caminar. Y se dio cuenta que en algunas puertas de algunas casas había unas cruces de madera o de palmito, de esas que usan en Domingo de Ramos. Y en las banquetas había cruces de cal con veladoras encendidas. Claro que cuando llegó a su casa lo regañaron por atreverse a andar en la calle en tal momento tan terrorífico para esta ciudad. A la niña, que solo era así pequeñita y de 9 años, y que la casa estaba sobre la calle que está aquí por fuera del museo, a unas cuantas cuadras, se la iban a llevar a la catedral. Pero ni 3 hombres fuertes y grandes pudieron con aquella pequeñita. Así que el sacerdote tuvo que salir de catedral y llegar hasta esa casa. Y en ese momento fue ayudado por 2 maestros. Empezaron el ritual del exorcismo y eran gritos, sonidos raros. De repente se empezaba a ir y regresar la luz. Y algunos vecinos dicen que se escuchaban esos ruidos extraños todavía más fuerte y veían sombras y tenían mucho miedo. Inclusive a uno de por ahí, una radio que no estaba ni siquiera conectada, de pronto se encendió en la estática y a través de ahí escucharon unas voces, así que agarraron el radio y lo quebraron en el piso. Pero ya para la noche, aquella niña aparentemente estaba curada de todo mal. Así que después de unos días, esa familia, tal vez por vergüenza, decidió irse de Linares. El sacerdote que la atendió, que le hizo el exorcismo, alrededor del año murió por causas muy extrañas. El médico también. Solo sobreviven la viuda del médico y esos 2 maestros que ayudaron en aquel ritual. Uno le gusta contar mucho esta historia, pero no lo cuenta todo. Y el otro jamás quiso volver a hablar al respecto. Y esa casa que está sobre esta calle casi siempre está en renta, porque la gente que va y la habita por ahí no suelen durar más de 3 o 4 meses.
Siempre hay una razón por lo que tienen que dejar ahí. A veces por cuestiones de que les cambian el trabajo y se van a otro lado. Eran estudiantes y uno ya más no está y se tiene que ir. Otros porque escuchan la historia y les da miedo. Pero hay quienes abandonan esa casa y jamás quieren hablar al respecto. Pero es que aquí así el lugar es muy divertido, en todos lados pasan muchas cosas. Como una calle que está para allá, por donde está el Señor de la Misericordia, una iglesia muy antigua. Por esa calle, si vas caminando en la noche, por ahí a las 2 de la mañana, a veces hay un niño que está jugando ahí con una pelota, muy divertido. Y la gente se sorprende y dice, ¿qué hace un niño ahí? Pero cuando se le acercan, de pronto le ven la cara. Su cara es avejentada, seca, sin vida, cosa que los asusta. Y dicen que si llegas a ver a ese niño es síntoma de mal presagio y entonces te van a pasar cosas malas muy pronto. Debe ser muy divertido verlo y tal vez jugar con él a la pelota. A lo mejor si juegas con él a la pelota no te pasa nada malo. Pero en fin, historias de niños hay muchas. Como hace mucho tiempo, aquí en Linares, igual que en toda la región, se trabajaba con la caña de azúcar. Ya en los años 20 empezaron a introducir la naranja en todo lo que se llama la región citrícola, iniciando por Montemorelos. Así que después, ya para los 50, 60, 40, ya no se trabajaba tanta la caña como antes. Pero más para allá, rumbo al Iturbide, había un lugar ahí donde toda la manejaban la caña, un cañaveral muy bonito que se trabajaba el azúcar, que era la hacienda del general Bonilla. Y hubo una vez unos niños que estaban muy felices, muy felices, porque iban a visitar aquel lugar. Fueron llevados en un autobús con su maestro y iban cante, bien felices. Entonces, cuando llegaron, todos con sus caritas llenas de ilusión, y cuando unos estaban bajando de aquel autobús, de repente, ¡capur! Hubo un gran estallido. Había brazos volando, gente desmembrada, muertos, gritos, dolor, de todo. Algunos llegaron a salvarse, pero el maestro que los llevó no. Había muchas enfermeras que atendieron, muchos llevándose los cuerpos. Y ahora aquel lugar ya no existe más. Pero por las noches, a veces, si estás en silencio, puedes escuchar que algunos niños están jugando, riendo, aunque a veces están tristes y llorando. Pero si tienes suerte, entre el sonido ahogado del silencio de la noche, de repente se puede escuchar el ¡capur! Recordando todo lo que pasó en aquel entonces. Pero bueno, hay muchísimas historias que tienen que ser más contadas. No sé si alguien quiere guardar esto mientras cuentan las historias. No, está muy bonita. La dejamos una noche en la casa, está bien divertida, pero bueno. Cuéntense muy bien, porque a veces cuando estamos contando estas historias, pues de repente se suman como que más, y están por ahí. Pero, sobre todo, no les vayan a acercar la luz, porque cuando se les acerca la luz, ¡se desaparecen! Linares es una ciudad mística, mágica.
Cuentan las gentes de estas tierras que por las noches se escucha el crujir de una carreta. Dicen que siempre viaja por las mismas calles de esta ciudad. Algunos cuentan que esto le sucedió hace muchos años a un hombre que se encargaba de entregar leche en la madrugada. Aquel hombre, de pronto, una noche, empezó a escuchar exactamente de dónde provenía aquel extraño sonido. Quitó uno y otro contenedor y nada. Al estar frente al último contenedor, sujetándolo entre sus manos, hizo un movimiento para ponerlo al otro extremo, y en ese momento se resbaló, y eso ocasionó que los caballos salieran corriendo a toda velocidad con el cuerpo de aquel hombre. Aquel hombre gritaba que lo ayudaran, pero nadie le brindó el auxilio. Los caballos se detuvieron, sí, pero hasta que finalizó el recorrido, como ya era costumbre. Desde entonces dicen que es aquel buen hombre en aquella carreta el que se manifiesta siempre por las mismas calles de esta ciudad mística, mágica, haciendo el recorrido como de costumbre. También dicen que aquellos curiosos que han escuchado esa carreta, pero han querido ver cómo es, y aquellos que han llegado a verla, les empiezan a suceder cosas extrañas. Algunos de ellos han desaparecido. Si ustedes de pronto están en la madrugada por estas tierras y escuchan esa carreta, no traten de ir de curiosos, porque si es y la llegan a ver, probablemente les empiecen a suceder cosas extrañas y tal vez desaparezca. Y entonces formarán parte también de esta leyenda. Pero no es lo único que sucede en estas tierras. También los edificios del centro histórico de esta ciudad albergan fantasmas propios. Tal es el caso de un edificio que está muy cerca. En la parte de abajo alberga un banco y arriba unos departamentos. En el último departamento, para ser exactos, ahí se manifiesta la figura de una mujer. Esa mujer, cuentan las gentes que se han quedado a dormir en ese departamento, que su rostro refleja mucho odio, tristeza, desesperación. Pero también dicen y aseguran que en la mañana siguiente aparecen con moretones y rasguños que muy probablemente ella les ocasiona, tal vez en sus sueños. En una ocasión, una chica universitaria decidió rentar ese departamento. Jamás pensaba lo que ahí le iba a suceder. Ella estaba en la noche, en la madrugada, teniendo una conversación a través de una videollamada con un compañero de clase, cuando de pronto su amigo, el que se encontraba del otro lado del ordenador, se quedó inmóvil al ver lo que estaba sucediendo en la habitación donde estaba su amiga. Ahí estaba aquella mujer, atrás, observándolo todo. Aquella mirada, aquel rostro tan terrorífico. Cuando aquel joven volvió en sí, inmediatamente le gritó a su compañera: ¡salte de ahí! Ella se asustó mucho, pero en ese momento alcanzó a observar a través de su ordenador que no estaba sola. Alguien más estaba ahí con ella. De valor. Volteó, pero no encontró nada.
puso frente al ordenador, se da cuenta que efectivamente no estaba sola. Ahí estaba esa mujer atrás de él. Ella salió corriendo en ese mismo momento. Jamás regresó. Se quedó en casa de algunos amigos por varios días, hasta que por fin encontró un lugar mejor donde dormir y poder descansar. Y así suceden muchas otras historias, muchos edificios que tienen fantasmas propios. Tal es el caso de este espacio. Aquí, en el museo, se manifiesta una pequeña niña. Ella falleció aquí precisamente, en este lugar, cuando aquello entonces era una bodega. Ella estaba jugando, pequeña. De pronto, no se dieron cuenta que había ingresado a este espacio. Cerraron la puerta. Estaba jugando a las escondidas. Aquí murió. Ella se manifiesta en cualquier momento, sea día, tarde, noche. Si la llegan a ver, no teman, no hace nada, es muy amigable. Viste de blanco. Se llama Esperanza. Si sienten de pronto que les tocan su hombro, es ella. Quiere que la volteen a ver para correr y seguir jugando, esconderse entre los pasillos. A los guardias a menudo les hace bromas, les esconde las llaves y alguna que otra cosa más. Al que sí le temen es a un hombre que se manifiesta en planta alta de este espacio. Él sí que es agresivo. Él ha sido motivo y causa de que varios guardias renunciaron. Algunos de ellos los arrojó por las escaleras, muy enojado. No sabemos por qué. Y así como estas hay muchas otras historias en Linares, pero no solamente en el centro, sino que también a las orillas. Como es la historia de dos jóvenes que se fueron a un baile. Aquellos dos jóvenes pidieron prestado un coche, un vehículo, una camioneta a su padre para acudir a un baile que se iba a llevar a cabo no muy lejos, en una pequeña comunidad cerca de aquí. Pero aquel vehículo tenía unas fallas. Aquella falla consistía en que el radiador estaba dañado y tiraba agua. Por consiguiente, la indicación que les dio su padre fue que se lo llevaran, pero que estuvieran al pendiente del nivel de la temperatura, y que se iba en aumento. Tenían que llevar consigo una yoga con agua y echarle agua a aquel radiador para evitar que el motor se calentara. Y así fue. Ellos traían bien presente todo eso, pero por las prisas olvidaron por completo echar aquella yoga con agua. Al momento que iban circulando en el vehículo, se dan cuenta que iba la temperatura en aumento y decidieron detener su marcha. Se dieron cuenta que no habían echado la yoga con agua como les habían dicho, así que decidieron caminar y adentrarse en la primera comunidad cercana. Cuando llegaron ahí, se dan cuenta de algo. Estaba muy raro. Aquella comunidad no había nadie
parecía un pequeño pueblo fantasma. Decidieron caminar más adelante a ver qué sucedía, y ahí se encontraron con que toda la gente estaba reunida en un solo lugar. Al momento que llegaron ahí, se dieron cuenta de que estaban todos reunidos porque ahí estaban en un velorio. Habían encontrado una viejecita a muy temprana hora. Aquella viejecita había muerto en la madrugada. Aquella mujer era muy poderosa aquí en Linares, pero lamentablemente su esposo se dedicó al vicio, a la perdición, a las apuestas, y lo perdió todo. Y lo único que le quedaba era una pequeña casa en esa comunidad. Él había muerto hace algunos meses a causa del vicio y la depresión. Ella vivía sola porque sus hijos ya no habían regresado a verlos ni siquiera, no les importaban. Ella murió ese día sola ahí, muy apreciada por toda la gente. Por eso es que todos estaban reunidos ahí en aquella casa. Cuando llegaron y se dieron cuenta, decidieron entrar a donde se encontraba la habitación. Aquella mujer tendida sobre una mesa, alrededor unos cuantos cirios, unas cuantas velas. Decidieron entrar, llegar a donde se encontraba aquella mujer. Al momento que la ven ahí, uno de aquellos dos jóvenes, el más ambicioso por cierto, se da cuenta de que aquella mujer portaba un anillo muy valioso. Inmediatamente le dice a su hermano: ¿qué te parece si le quito el anillo? Ni siquiera se va a dar cuenta ni los que están aquí. Podemos salir de pobres. Mientras que su hermano mayor le da un golpe discreto y le dice que cómo puede estar pensando en eso. Discuten en voz baja y deciden retirarse de ahí, de ese lugar. Le piden la ayuda a un buen hombre que les pueda proporcionar un poco de agua o que les pueda vender o obsequiar una yoga. Aquel buen hombre les obsequia una yoga misma que se las entrega llena de agua. Ellos se regresaron a donde se encontraba el vehículo, vertieron aquel líquido, esperaron unos cuantos minutos, encendieron la camioneta y continuaron con su viaje rumbo a aquel baile. Ya entrada en la madrugada, después de bailar, de divertirse y demás, era hora de regresar, para lo cual el hermano menor inmediatamente le dice: ¿qué te parece si nos vamos por este camino? Es un camino que nos va a llevar más rápido a Linares, es un atajo que yo conozco perfectamente. Por supuesto que aquel no era un atajo. Él había escuchado en la estancia de aquel velorio que aquella mujer la iban a enterrar esa misma noche, puesto que la habían encontrado temprano, pero ella había muerto en la madrugada. No podían esperar un día más. Así que él había calculado perfectamente la distancia que recorría aquel vehículo y lo tenían que detener para echarle agua, porque se calentaba. Misma distancia, por supuesto, que fue y que iba a recorrer la camioneta hasta llegar a orillas del cementerio, por aquel camino que ni siquiera era un atajo. Cuando llegaron ahí, inmediatamente él, muy astuto, le dice a su hermano mayor que él se encargue de echarle agua a la camioneta mientras que él necesita ir al baño. Y él, sin que su hermano lo viera, sujeta unas cuantas herramientas que traía en la caja que eran de su padre, y se adentró entre los matorrales hasta llegar al panteón. Inmediatamente se dio cuenta dónde estaba enterrada aquella mujer, puesto que todavía estaba la tierra fresca, todavía había muchas flores, coronas y demás. En cuestión de minutos empezó a escarbar con las herramientas y las manos, que llegó a donde se encontraba aquella mujer. Empieza a forcejear para quitarle aquel anillo. En eso su hermano le grita a lo lejos que ya se retiraran, y en ese momento él, sin pensarlo siquiera, saca de entre sus ropas una navaja y corta el dedo de aquella mujer. Se levanta muy asustado, observa el dedo, quita el anillo, se lo guarda en el bolsillo y empieza a sentir mucho frío, empieza a asustarse, que decide salir corriendo, dejando todo y arrojando el dedo. Llega donde estaba su hermano y le dice que ya se retiraran. Él no le pone mucha atención, enciende el vehículo y sigue en su camino. A los cuantos metros, aquel vehículo se detiene inexplicablemente. Bajan los dos del vehículo y empiezan a revisarlo, pero no tenía nada. Alcanzan a observar que ahí cerca estaba una pequeña casa. Deciden caminar. Al momento que llegan a aquella casa, tocan la puerta y detrás de aquella puerta de madera surge la silueta que después, con la luna, se puede apreciar el rostro de una mujer, una viejecita.
Inmediatamente le cuentan cuál era su situación. Ella les contesta que era imposible ayudarles, que su esposo había muerto y que ella vivía sola, que sus hijos no habían vuelto a verla. Entonces, lamentan por haberla levantado a esas horas, pero antes de retirarse le piden un último favor, que les brindara un poco de agua ya que traían sed. A lo que aquella mujer les contesta que por supuesto una gota, un vaso con agua no se le niega a nadie. Camina y saca de una noria agua fresca. Vierte 2 vasos, mismos que les entrega a aquellos 2 jóvenes. En ese momento, uno de aquellos jóvenes se da cuenta, efectivamente, que a aquella mujer le faltaba un dedo. Empieza a asustarse y empieza a cuestionar a aquella mujer que qué le había sucedido en su mano, quién le había hecho eso y por qué. Y fueron muchas preguntas. La viejecita se le acerca, lo mira a los ojos y le dice: no preguntes, vete. Pero él insistía, necesitaba saber qué había sucedido. Esa herida era muy reciente, algo estaba sucediendo. Y él le preguntaba con aquel deseo, con aquellas ganas de saber quién le había hecho eso, quién le cortó aquel dedo. Ella lo observa fijamente a los ojos y le dice: ¿en verdad quieres que te diga? Él empieza: sí. Necesito saber qué le pasó en su mano. ¿Quién le hizo esto? ¿Quién cortó ese dedo y por qué? Ella lo vuelve a mirar en los ojos y contesta lo que aquel joven quería saber con tanta insistencia. ¿Quién le hizo eso? ¿Quién le cortó el dedo y por qué? Entonces, le dice: ¿quién fue? ¡Tú! Desaparecieron. No volvimos a saber nada de él. Su hermano salió corriendo. Y es el que vino aquí a contarnos esta historia. Y él fui yo. Sí me dio mello, ¿qué tal si...? El Linares, desde el principio de los tiempos, ha sido un lugar habitado por toda clase de entes, de espíritus y de aquellos que llaman demonios. Cuando el hombre blanco vino a masacrar a los nativos que aquí vivían, empezaron a llamar a lo que ellos hacían brujerías y hechicerías, pero les tuvieron mucho miedo. Fue tanto así que se la pasaban entre oraciones y rezos. Para finales de los 1800, inclusive a 2 mujeres, las acusadas de brujería, una comitiva le pidió a los gobiernos
que la sacaran de Linares, que se largaran para siempre. Y es que aquí siempre se ha manejado mucha clase de energía. Muchos años más tarde, una niña venida de Querétaro, hija de brujas, quienes habían sido discípulos de gente de Linares. Esta muchacha llegó junto con unos monjes que la protegían, huyendo de persecuciones. Se instaló en un lugar que todavía no tenía nombre, pero esta muchacha llegó con su maleta, con su petaca, que tenía parte de sus pertenencias, entre otras cosas más. Esta muchacha enterró su maleta, su petaca, exactamente debajo de donde ella se iba a establecer. Poco a poco, dado a ese entierro, aquel lugar fue llamándose así, La Petaca, para primero ser una congregación y luego ahora una de las colonias de Linares más famosas por cuestiones de hechicería y brujería. Pero muy poca gente sabe dónde aquella muchacha exactamente colocó aquella petaca. Hay quienes custodian inclusive la ubicación por miedo de que gente que maneja las energías la quiera utilizar para fines muy desastrosos o inclusive para destruir lo que está ahí adentro. Pero después de aquel hecho, aquí monjes y sacerdotes, perturbados y asustados por lo que estaba pasando, se decidieron poner 4 cruces para proteger el centro de la ciudad. De esas 4 cruces solamente quedan 3. Una de ellas está en un cerro cerca de los cementerios de Linares. La otra está rumbo para Victoria, en un cerro que en aquel entonces se llamaba el Cerro de la Tortuga y ahora malamente le llaman el Cerro del Tepeyac. La tercer cruz se puso rumbo a Iturbide, en una colonia llamada La Loma. Y la cuarta cruz que debe dar hacia Gualagüises. De esa cruz no queda ningún vestigio. Algunos afirman que es cuestión del clima, de las lluvias que la destruyó. Pero la primera cruz mencionada, una vez fue partida por un rayo, sus pedazos se esparcieron por todo Linares y fue reconstruida. Así que si se reconstruyó la cruz esa, ¿por qué no reconstruir aquella cruz? Pero entre los susurros y murmullos de las personas, dicen que esa cruz fue quitada con toda intención, para que todas las energías volvieran a pasar y desplazarse por todo este lugar. Pero si vemos la ubicación de las cruces, nos damos cuenta que la petaca está fuera de ese círculo. Que ese círculo era para protegerse efectivamente de todo de lo que venía de la petaca. Y es que persecución de brujas siempre hay cada tanto. Por los años 40, una mujer así que decían es bruja. Asustada, la pobre se fue corriendo y entonces llegó hacia una pared. Había una multitud enardecida que le gritaban blasfemias y cosas terribles. Y ella sencillamente, perturbada y asustada frente a todos, sencillamente se convirtió en un ave y se fue volando, lo cual causó el pánico y terror de aquellos que la perseguían. Y dado a que la gente estaba enfermando sin razón, tenían síntomas que no podían comprender, iban a los médicos y estos no encontraban cura. De hecho, decían que no tenían nada, pero la gente ni siquiera podía moverse. Solamente algunas curanderas y algunos chamanes podían aliviar a esas personas. Dado a todo esto, decían que en Linares había una guerra entre las brujas y que el pueblo lo estaba pagando. Así que una comitiva fue con el alcalde de aquel entonces, Nemesio Dueñas. Y entonces aquel hombre decidió hablar con todos aquellos chamanes, brujas, hechiceros, gente que leía el tarot, que manejaban las energías, inclusive simplemente un péndulo. Y les dijo
que si estaban en alguna situación de conflicto que tenían que parar, que no era posible que en Linares se viviera con el terror de que algún conjuro les cayese y no pudieran hacer nada al respecto. Y se hizo una especie de tregua, la calma, pero siempre hay alguien que no le gustan las reglas, que las rompe. Y eso fue una mujer que vivía en la hacienda de Guadalupe, por donde ahora está la Facultad de Ciencias de la Tierra. Aquella mujer lanzó una especie de amarre y conjuro a una pobre muchacha. Esta pobre inocente, sintiendo todos los síntomas que muchos conocían y que los médicos no le daban ningún remedio, alguien le sugirió que fuera con una bruja poderosa de la petaca. Y así lo hizo esta muchacha. Y cuando llegó al umbral de la puerta de aquella curandera, ella sencillamente sintió toda la energía. Se volteó y le dice: muchacha, yo sé cuál es tu mal y sé perfectamente de dónde viene. Vas a ir al río, pequeña. Te vas a duchar en esa agua que purifique tu aura, tu alma. Te vas a poner unos ungüentos y después vas a prender un fuego para sacrificar un animal. Y vas a ver que te vas a curar. Y así lo hizo. Aquella muchacha se fue al río, se desnudó y danzó para la diosa, para la luna. Danzó en la esperanza del Dios cernudo que nos protege, el sol, y purificada con aquellas hierbas, aquella agua. Tomó una especie de reptil, se acercó hasta la hoguera y la arrojó. Y en ese mismo instante, en la hacienda de Guadalupe, aquella mujer que le había aventado todos esos conjuros, sencillamente empezó a arder por dentro y empezaba a gritar: ¡basta! ¡No dejen que me queme! ¡Siento que ardo! ¡Ayúdenme! Y su hijo, lleno de miedo, sencillamente se fue corriendo de la hacienda de Guadalupe hasta la petaca para buscar ayuda, porque no veía que de su madre salieran llamas, pero sí veía que la piel se le estaba como quemando. Así que sin querer, llegó exactamente al mismo lugar de donde se había planeado todo esto para su madre. Por supuesto, aquella curandera lo recibió y sencillamente le advirtió: qué bueno que llegas arrastrándote ante mí como lo que eres. Ve, dile a tu madre que se detenga o si no le va a ir peor. Pero aquella mujer no se detuvo. Y de nuevo, hechizos, maleficios, amarres, protecciones de la hacienda de Guadalupe, del centro, de la petaca, de Villaseca, del Topo, de todo Linares, volvieron a asustar a todos en la población. Pero en esta ocasión, aquel alcalde que ya les había advertido que le pararan, decidió irlos a encarcelar de uno en uno. A todos, chamanes, curanderas, gente que leía el tarot, a cualquier persona que intentara manejar cualquier clase de energía, iba a encerrarse a la cárcel. Y ya cuando eran demasiados, uno de ellos, muy poderoso, pidió hablar con el alcalde. El alcalde aceptó y llegó hasta aquellas celdas. Cuentan los custodios que al alcalde le dieron una caja que éste destapó. Contenía cosas extrañas, inclusive
De la nada salió una araña y le rodeó la mano. El alcalde no le dio importancia, pero al paso de unos días, en una fiesta del 15 de septiembre, donde ponen un castillo lleno de fuegos pirotécnicos, uno de aquellos cuetones fue a parar a la mano de aquel alcalde, la misma mano que le habían rodeado con una araña. Y después de eso, solo se veía un guante negro, inmóvil, que cubría una prótesis. Y hay que aprender algo de esta historia. Cuando te pase algo extraño, cuando pretendas manejar energías como lo hizo él, de atreverse a querer controlar algo más allá de su entendimiento, debes de saber que todo esto lleva un precio. Para él fue su mano. Inclusive en algunas escuelas que llevan su nombre, se le dibuja aquel alcalde a Nemesio Dueñas con su guante negro en una mano y su otra mano desnuda. Y muy pocos se atreven a contar su historia. Pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo por lo que se hace aquí en Linares. Así que si aquí sienten miedo, sienten que los están atacando, sencillamente vayan con una bruja buena, un sacerdote, ministro, monja, alguien que sepa manejar todas estas cosas. Porque si no, pueden atenerse a las consecuencias. Y de tanta bruja poderosa que hubo aquí en Linares, hay una en especial, la cuerva de la petaca, que inclusive le llegaron a hacer un corrido, un grupo musical. La historia de la cuerva es muy simple, con una historia de cliché. Ella, cuando era joven, hermosa, eso sí, tenía un novio. Este novio la abandonó y empezó a juntarse con otra muchacha con la cual decidió casarse. Esta muchacha, felizmente, el día de su boda, vestida de blanco, con su velo, con su vestido y su ilusión, cuando salió de su hogar para ir a aquella iglesia a ser desposada, apenas puso 2 pies fuera de su casa y cayó muerta. Y solo una cuerva negra azabache en un árbol del frente hacía sonidos como si estuviera carcajeando. A partir de ahí, la fama de aquella bruja se hizo más extensa. Fue visitada inclusive por personas prestigiosas a nivel mundial. Pero cada vez que venían a visitar a la cuerva o a una otra curandera, jamás les preguntaban a los locales dónde se encontraba. La gente llega de incógnito hasta aquel lugar. Uno de los trabajos que hizo la cuerva, y que tiene que ver con una señora y un señor de la hacienda de Guadalupe, es muy simple, hay que contarlo para que vean cómo trabajaban ellas. Involucra una hoguera, por supuesto, involucra a un animal. Pero en este caso, esta mujer que tenía a su esposo muy enfermo en la hacienda de Guadalupe y que le dijeron, eso es cosa de brujería, fue con la cuerva. La cuerva sencillamente le dijo, solamente si tienes el valor, puedes ayudar a tu esposo, de lo contrario, vete. Y ella aceptó. Entonces le dijo que todas las noches su marido tenía que bañarse y ya fresco y duchado, purificado por el agua, lo iba a tener que barrer con una gallina negra. Pero esta gallina tenía que ponerla lejos en un gallinero aparte. No le podía dar ni de comer ni de tomar. Por 13 días. Pero en el día 13, al mediodía, tenía que sacrificar a aquella gallina en un terreno baldío. Y así lo hizo todos los días. En la noche su marido se bañaba, le pasaba la gallina. Y al paso de los días el pobre animal iba enflacando, iba estando débil. Claro, no tenía ni agua ni alimento, pero su esposo se estaba recuperando. En el día 13
fue a buscar un lugar baldío para hacer lo que le había dicho la bruja. Así que su hermano la acompañó. Como se tenía que quedar sola, él se quedó a una distancia prudente. Ella llegó, encendió la hoguera, esperó que fueran las 12 en punto. Y ya dando la hora del reloj, arrojó aquella gallina al fuego. También le habían dicho que inmediatamente se volteara. Y cuando así lo hizo, su hermano a lo lejos, asustado, empezó a gritarle: ¡corre! ¡corre! Cuando de pronto ella sintió una voz detrás de ella que le empezaba a decir: ¡voltea, maldita! ¡Voltea y mira lo que me estás haciendo! ¡Voltea si tienes el valor! ¡Voltea! Y de pronto aquella voz sencillamente se desvaneció. Su hermano, pálido, casi sin poder hablar, le explicó que cuando arrojó la gallina y que ella se dio la vuelta, de aquella hoguera salió un humo negro denso que formó la figura de un hombre. Y esa figura masculina de humo era quien le estaba gritando. Y que a pesar de la distancia, se dio cuenta que como se iba consumiendo aquel animal muy rápido, aquella figura se desvaneció. Se desvaneció inclusive la hoguera. No quedó ninguna pizca de carbón como evidencia. La cuerva murió años después de eso. Cuando falleció, mucha gente fue a presentarle sus respetos a su ataúd cerrado. Iban y después de todo lo que les ayudó, presentaban condolencias a los familiares. Y de ese ataúd cerrado salió una cuerva negra azabache que se fue volando. Una cuerva que todavía nos vigila, nos protege. Y a unos está al acecho para volver a atacar. La ubicación de su tumba es desconocida. Dado a lo poderoso que fue aquella mujer, la familia teme que alguien quiera quitar una parte de sus huesos o de sus cabellos que aún puedan estar ahí para amarrar a su espíritu y manejarlo a su antojo. Tanto es así que son contadas las imágenes que sobreviven de la cuerva. Muy pocos las hemos visto. Y mejor aún, su nombre no puede ser mencionado. Cuando a alguien se le menciona el nombre de la cuerva, pasan cosas extrañas, porque hay mucha energía que está todavía en contra de ella. Pero la cuerva siempre va a ser un recuerdo magnífico de esta ciudad. Pero no todas las brujas tienen cosas tan trágicas o escabrosas. Una vez en un rancho, una historia simple, un señor vio una lechuza con forma de mujer, intentó hacer esto de las 12 verdades del mundo, no le funcionó, sacó un revólver y le iba a disparar. Pero aquella lechuza se transformó en una mujer y le suplicó que por favor no le hiciera daño. Le dijo que tenía hijos, que era persona buena, que solamente iba a un rancho más adelante a curar a una persona. Este hombre le dijo que si eso era cierto, que él la iba a llevar. Y la llevó. Así que llegaron a aquel rancho, efectivamente, había una persona enferma y dejó que esta mujer hiciera su trabajo. Después de ahí, cuando salió la mujer, le dijo que en gratitud siempre le iba a cuidar. Y así fue. A partir de ese día, en ese rancho, era muy común que por las noches se viera una lechuza con forma de mujer que estaba cuidando aquel lugar que jamás fue atacado, robado, pasó un accidente grave. Y así estuvo, porque quien maneja las energías no necesariamente son personas malas. Y así es Linares con sus historias infinitas. Algunos dicen que ya no hay brujas aquí,
pero nunca sabes quién puede ser. A veces las personas más malvadas son las que son amigas de ministros, sacerdotes, monjas, son de los que se hincan enfrente de un altar y le dan bendiciones a todos. Pero nunca sabes en qué momento van a poner una de sus hechicerías dentro de tus cosas, incluyendo tierra de cementerio. Esa tierra con esa energía putrefacta que te va carcomiendo el alma. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y para prueba, cada vez que van a limpiar el cementerio para el 1 o 2 de noviembre o 10 de mayo, en aquel cementerio de aquí, entre esa montaña de maleza y de hierba, se pueden ver fotografías amarradas con listones, frascos con reptiles, con alfileres, afiches de la muerte con nombres escritos. Y es que sencillamente hay que protegerse. Y un consejo muy importante cuando vienes de otra parte a visitar a Linares. Es fundamental que lo sepan. Si vienen de otro lugar a Linares y alguien nacido aquí les ofrece un vaso con agua que sea de la llave o mejor aún de pozo, que sea agua de Linares, y entonces aquel foráneo, aquel forastero se bebe aquella agua para refrescarse, sencillamente está destinado a regresar, tal vez a estudios, a visitar, a formar una familia. Pero quizás, después de la muerte, sea su alma la que regrese a estas tierras para vagar por sus calles o estar encerrados en alguno de sus edificios. Y que una tarde como esta, alguien cuente su leyenda. Muy buenas. Ya está la